gran discusión es si qué es lo que es el interés público. Incluso uno escucha en los paneles entre periodistas que no hay una sola definición de interés público, pero en realidad sí la hay, lo que pasa es que es una definición bastante amplia. Y ese es un punto. Lo primero que hay que decir es que no es el interés público. El interés público no es el interés del público, porque si fuera así, los temas de la vida privada serían siempre interés público y no lo son siempre. Te voy a poner un ejemplo para partir en lo que no es. Cuando el presidente había terminado su relación con Irina Caramanos, todos los medios sabían. Esto no tiene nada que ver con filtraciones, pero todo en el mundo del periodismo todos sabían. Y sabían también después, cuando había iniciado su relación con otra persona, que hoy día va a ser la madre de su hijo, ¿no es cierto? Y eso nunca salió publicado. Porque es vía privada, es vía privada. Es interés público, no es interés público. Entonces, en ese sentido, hay que tener bien claro que no todas las cosas de la vida privada son de interés público. Yo creo que ahí en Chile tiene un periodismo bastante decente en comparación con otros países, ¿ah? O sea, no sé, todo lo que tenga que ver con vida privada, amorosa, con relaciones entre personas, eso, ya, tenemos una ministra que en su momento era pareja de un ministro y nada de eso tampoco se sabía. A mí me gusta mucho la definición que hace la BBC del interés público y es de la que se agarran la mayoría de los medios de comunicación y de hecho la BBC dice, nuestra línea editorial es dos puntos, el interés público. Y ahí llega su línea editorial, estoy hablando de la BBC News. Y tiene que ver con la promoción de la rendición de cuentas, de entender de presentar información, aquí voy a leer porque la tengo escrita, presentar información que le permita al público escrutar al gobierno y a aquellos con autoridad o influencia sobre su vida. Y también informar sobre el debate público. Entonces, es una definición súper amplia. El debate público puede ser la guerra en Gaza o puede ser la discusión sobre el tema de las licencias o entender también por qué una persona en ámbito privado tiene una licencia y fue a hacer campaña para una candidatura a Core. Entonces, todo eso cabe dentro del interés público. Las filtraciones, que a veces son de escuchas telefónicas y a veces no, a veces caen en el ámbito del interés público, como el caso, y a veces hay discusión de ¿es interés público o no es interés público? Como el caso que tú dices de la Irací con Carol Cariola sobre el tema de cuando estaban pelando al presidente, básicamente. Pero ahí no había una sola opinión. Hay gente que dice eso no es de interés público y hay otros que dicen sí, porque de alguna manera da cuenta de la fractura que hay al interior del gobierno. Entonces ahí cae en la categoría de interés público. Pero hay muchas otras conversaciones a las que los medios sí tienen acceso que no se filtran justamente porque no son de interés público para el criterio de ese medio en específico. Oye, yo creo que este es el meollo del asunto. Al final del día, como te digo, todo lo demás probablemente va a ser superficial. La verdadera cuestión crítica es los esfuerzos que hacemos para delimitar el concepto de interés público. Esto es algo que los abogados, no porque lo hagamos bien, sino porque nos toca muy seguido, nos resulta relativamente familiar. Tener conceptos amplios, es decir, conceptos normativos que no se explican a sí mismos, como cuando uno escucha que es de día, y uno más o menos entiende por el solo hecho de que se aplique el concepto a qué nos estamos refiriendo. Cuando tenemos elementos normativos, conceptos que requieren ser llenados de alguna manera, hay que hacer un trabajo adicional. No se comprenden por sí mismos, sino que hay que hacer un trabajo de llenarlos de contenido. Y yo creo, y aquí está una tesis, así que la podemos discutir, y yo creo que probablemente uno de los grandes problemas es que ni jurisprudencialmente, ni tampoco desde la perspectiva teórica, hemos hecho el trabajo de llenar de contenido el concepto de interés público. Es decir, ¿cuáles son las reglas a partir de las cuales vamos a definir que un determinado suceso es de interés público o no? Si yo pregunto eso, la discusión se mantiene generalmente en un nivel de rusticidad impresionante. Es decir, encontramos factores clásicos como quiénes son las personas involucradas. Si son autoridades electas, quiere decir que tienen un estándar de protección relativamente bajo. Si son otras autoridades, baja un poquito, sube un poco más la posibilidad de afectación. Si se trata de un ciudadano corriente que no tiene ninguna participación pública, parece que él está más protegido. Ustedes comprenderán que eso tiene una rusticidad feroz para determinar en qué consiste el interés público. Entre otras cosas porque comete, creo yo, un error. Esto lo podemos discutir, pero creo que comete el siguiente error, que entender que el interés público es un concepto binario, es decir, que las cosas tienen interés público o no tienen interés público. Y así no funciona la colisión de derechos. Es decir, cuando nosotros discutimos si un interés público puede afectar la intimidad de una persona, quiere decir que estamos en una colisión de derechos. La esfera de intimidad versus el interés público. Las colisiones de derechos no se resuelven en abstracto, sino que se resuelven en concreto.
Es decir, en un momento determinado es posible que un derecho ceda en favor del otro y en otro momento, en otro contexto o en otras circunstancias puede hacer que el resultado sea el inverso. Así se soluciona. Entonces, era súper interesante lo que se veía en la discusión del interés público en el caso de Iracy Hasler y Carol Cariola, en que se decía, ¿cómo no va a ser de interés público saber que hay una fractura interna y que esta señora opina del presidente que es, no tengo ni idea? ¿Veis? ¿Cómo no va a ser de interés público? Esa no es la cuestión. La cuestión no es si es de interés público o no. La cuestión es si eso tiene un interés público tan relevante como para afectar la intimidad de las comunicaciones de las personas donde el Estado decidió que íbamos a estar resguardados. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es un ejercicio de ponderación. Lo que uno habitualmente se encuentra en esta discusión es la noción de que el interés público se transforma en una especie como de patente de pos. ¿Ya? Ahí donde se puede identificar un interés público, listo, se dieron las garantías, es necesaria la filtración, se puede publicar todo y todo eso. Y ese ejercicio es un ejercicio imperfecto. Pero a ver, déjame preguntarte una cosa. Pero, Déjame agregar una cosa. A ver, porque aquí tenemos por un lado, ¿no es cierto?, la visión del derecho, la colisión de derechos, lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Y la ponderación que se requiere caso a caso, que es cómo trabaja el derecho. Por este otro lado, tenemos cómo trabaja el periodismo, ¿verdad? Que trabaja con esta base, con este marco, pero que tiene obviamente una lógica de acción muy distinta a la que tiene el derecho, y entre otras cosas porque su naturaleza es distinta y eso es razonable. Pero yo le voy a poner un tercer elemento, y aquí es que las filtraciones no llegan solas, las filtraciones las filtra alguien, y como las filtra alguien, es ese alguien el que tiene un interés en que esa información sea filtrada. Entonces, por una parte, el derecho tiene que incorporar, ¿verdad?, eso, pero sobre todo los periodistas tienen que incorporarlo también, porque puede ser que en definitiva, al creer que esa información filtrada es por interés público, tú estés poniéndote al servicio de un otro que le interesa que esa información salga. Entonces, en el caso, por ejemplo, ya que estamos en el caso de Carol Cariola y Iracy Hasler, una discusión, ¿no es cierto?, es esta, es la de ponderar en ese momento qué pesa más, el interés público o el derecho a la intimidad. Pero en este caso, ¿verdad?, la discusión me parece que es distinta. Entonces, ¿cómo resuelve esa tensión el periodismo? ¿Cómo la afronta el periodismo esa tensión? Es que yo me voy a ir un poco más atrás porque yo tengo mis dudas de si el tema del interés público es realmente el factor que motiva a un abogado, a un fiscal, a una persona que tiene acceso a la carpeta investigativa a filtrar la información. No, eso es lo que te digo yo. O sea, O sea, yo parto de la base que no lo hacen por interés público. El interés público es cuando al medio de comunicación le llega la información, ahí se evalúa, se pondera el tema si es de interés público o no. Entonces, por supuesto que, y aquí a mí me gusta hacer la diferencia, o sea, las fronteras del proceso penal no son las mismas que las fronteras del periodismo. O sea, lo que para el mundo penal, para el mundo legal, no es admisible, no es permitido. La jueza Antofagasta dice que las escuchas telefónicas que hizo el fiscal Cooper no eran legítimas. Bueno, para el mundo del periodismo, eso sí es legítimo, dar a conocer eso que se escuchó ilegalmente. Porque no fue un periodista el que mandó a pedir esa intervención. Exacto, entonces en esa disyuntiva quizás la pregunta es, ¿cómo se pondera si es o no es de interés público el periodismo? ¿Lo hace en la reunión de pauta, en una reunión editorial? Sí. ¿Qué es lo que pesa? O sea, ¿cómo se define? ¿Cuáles son los criterios ya de aplicación concreta en un medio cuando llega una filtración y decide publicarlo o no publicarlo? Esto nunca son decisiones personales, ¿eh? Nunca es una sola persona la que decide esto. En general, los medios profesionales, acá el trabajo en equipo es fundamental. Si bien es cierto que hay una persona que le filtra, generalmente no lo tira al medio completo, eso pasa de vez en cuando que te llega la carpeta completa, pero se lo tira a su fuente, digamos, o sea, el periodista lo recibe de su fuente. Eso después es una cosa muy discutida con tu equipo, con el editor, con la dirección del medio, etcétera. O sea, nunca es una sola persona que lo decide porque justamente tiene esta complejidad de qué se filtra de lo que te filtraron, qué se publica de lo que te filtraron. Y ahí sí también está, enlazándolo con tu pregunta anterior, que en el fondo es, en el fondo el periodismo lo evalúa obviamente en equipo y todo, pero además para el periodismo esto es un gran desafío. El periodista tiene que estar súper consciente de que quien te filtra es una persona, una parte interesada.
Y que por lo mismo tú ahí tienes que evaluar a quién vas a servir. ¿Vas a servir a la ciudadanía, a la opinión pública, a la que tú le quieres entregar una información relevante para que evalúe cómo están haciendo el trabajo sus autoridades? ¿O si vas a servir a la persona que te filtró esa información? Y también tener súper claro que a veces te filtran, no a veces, muchas veces te filtran como con comillas, edición maliciosa, porque no te filtran todo, te filtran pedazos. Y esos pedazos, por supuesto, que dependen del interés de la persona que te está filtrando. A veces está la carpeta completa, como digo, pero otras veces esa carpeta completa está editada. Y ahí es donde el periodismo tiene que evaluar, decir, bueno, voy a como ponerme al servicio de esta persona que me está filtrando o de eso que me está filtrando, voy a evaluar realmente lo que es de interés público, lo que quiero que mi público, mi audiencia se entere. Vamos al lado del derecho, nuevamente. Déjame volver un poco antes del derecho. Yo creo que por supuesto que hay una esfera de reglas que no son comunes, y porque cumplen funciones distintas. Y el periodismo cumple funciones distintas, cumple funciones de control del poder que son fundamentales. Y por lo tanto, cualquier intento de aplicar el criterio rigurosamente jurídico para esto, a veces, o sea, están destinadas al fracaso porque la función del periodismo muchas veces es contravenir el derecho para impedir que el derecho nos haga más daño. Y por lo tanto, quiero que quede súper claro que mi aproximación a esto, en caso alguno, tiene que ver con equiparar estándares de lo que pasa judicialmente de lo que se le exige a la... Pero yo creo que sí es importante hacer varias distinciones. Por supuesto que en esta correlación, en que hay un sujeto que filtra y hay alguien que publica o decide no publicar, yo diría, no hay que perder de vista que respecto de los sujetos que filtran, lo que encontramos son sujetos que infringen sus deberes. Y por lo tanto, cuando alguien viola un deber de secreto o un deber de reserva, está infringiendo en sus deberes. Hay ocasiones en que la infracción de deberes están justificadas, es decir, precisamente por razones de ponderación. Hay veces en que una cierta situación de necesidad hace que uno tenga que infringir unos determinados deberes para salvaguardar otras cuestiones más importantes. Como dices tú, eso suele pasar rara vez desde las filtraciones dentro del proceso. Esto suele ser instrumental, perfectamente dirigido, editado. Aquí ha salido en el último tiempo respecto de el ex ministro Monsalve, las visitas de su página, las visitas a internet, y nadie ha dicho cuándo tuvieron lugar, por ejemplo, cuando preguntaba sobre las drogas de sumisión, yo no he encontrado la fecha. Sí. El 2 de octubre, ¿y eso fue antes o después? Después. Bueno, ¿Okay? Ya. Los periodistas defendiéndose. Sí, no, se salvó. Está muy bien. Se salvaron los periodistas. Está muy bien. Ya. Lo que quiero decir es, Sí. presumamos que hay intereses instrumentales detrás, por cierto, y frente a eso tienen que tomar decisiones los periodistas. Yo tengo la sensación, y esto a mí me tocó como jefe de servicio, que se filtraban las cosas del consejo, para hacerlo muy corto. Jamás le dirigí un reproche a los periodistas, porque me parece que esos señores están haciendo su trabajo. El reproche está respecto a los sujetos que infringen sus deberes. Y yo creo que esto ha traído también, y aquí sí se me van a enojar, pero yo creo que esto ha traído también un desmedro del ejercicio periodístico. Porque antiguamente, cuando había que conseguir una filtración, por Dios que había que currársela. Es decir, de alguna manera había no solamente que encontrar la fuente, no solamente había que darle confianza, sino que había que convencerla que había buenas razones para infringir sus deberes. Hoy día, lo que parece, como dices tú, las filtraciones llegan solas. Hoy día no hay un Woodward o un Bernstein que tiene que juntarse varias veces con alguien de alguna manera. No, sí hay. Yo sé que lo hay. Pero de alguna manera, una de las cuestiones que ha pasado también es que esto ya dejó de ser de filtración en el sentido de que hay como una pequeña fisura en una muralla y empiezan a caer las gotas. ¿Okay? Aquí hay unos hoyos que están haciendo que la información que ustedes tienen sea absolutamente brutal, y por eso la pregunta sigue siendo súper vigente. No tiene tanto que ver con cómo determinan si algo es de interés público. Tú dices, es un trabajo colectivo, es un trabajo editorial, no depende de una persona. Eso está en la forma, ¿no? En quiénes intervienen. Yo creo que la pregunta sigue siendo, ¿conforme a qué criterios se decide? Y eso es lo que a mí me ha costado encontrar. Y yo soy abogado y por lo tanto me toca ver cómo lo ha resuelto la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es de una pobreza brutal. Tenemos a Matías Kienzmiller acá atrás, que se dedica a esto hace años, que alega un recurso de protección tras otro.
Y la verdad es que la rusticidad de nuestra jurisprudencia para efectos de determinar qué es me hace que a mí me daría vergüenza. O sea, si yo me dijera, explique cuáles son los criterios que usa la jurisprudencia para determinar cuál es el interés público, me tendría que poner colorado y tendría que decirle, hay unos razonamientos de una rusticidad absolutamente brutal. Y espérate, y entonces, Sí, a ver, no, es que tenía un tema súper importante porque yo creo que ahí los medios en general están al debe en la transparencia cómo se toman las decisiones. Y yo creo que si hubiera más, te lo digo en serio, si hubiera mucho más transparencia en la forma como se toman las decisiones, incluso eso redundaría en mayor confianza en los medios. ¿pero ¿Te hay fijáis? criterios Sí, o o sea, no solamente es son criterios, intuitivo? no, son criterios Periodistas, ¿cuáles son periodísticos. eso? ¿Cuáles son? Hay criterios periodísticos, gracias. Los criterios periodísticos son los criterios, finalmente, lo que tú consideras que es noticia o no es noticia, que Ya, son los criterios que tienen impacto, que tienen relevancia, depende de la persona, no todo lo que se filtra, porque o sea, piensa que se están haciendo 23.000 escuchas telefónicas al mismo tiempo en este país y nos enteramos de 4. Entonces, sí, claramente hay criterios, sobre todo tienen que ver en este caso específico con la persona y con la magnitud de lo que está diciendo. ay, pero yo Eh, tengo una duda, pero pero sí, déjenme, no, déjenme, pero sí estamos claros que esto de las filtraciones que antes eran por goteo, hoy día es una cascada. ya, Y pero eso, permítame a mí, porque como todo, espérate, ciudadano, porque todo el mundo, esa ¿Mm? carpeta, cuando la fiscalía te dice, no, si la carpeta investigativa tiene acceso solamente a las partes intervinientes, las pinzas. A esa carpeta al final nos estamos enterando de que eso es un pasillo y que todo el mundo entra, descarga, pasa, entrega, de que cualquier persona interpone una querella para acceder a la carpeta investigativa sin ningún interés en el fondo, en ese juicio, digamos. Entonces hay varios como vacíos antes de que llegue esto a un medio de comunicación. a ver, pero déjenme, eh, pen- eh, déjeme poner una pinza en la discusión, porque como ciudadano, nosotros entendemos, los ciudadanos, que el periodismo tiene, ¿verdad?, unas estructuras, que el derecho tiene otras estructuras, pero lo que parece extraño, digamos, desde el ciudadano, es que se produzca efectivamente estos ríos de filtraciones y no existan sanciones, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre un eventual proyecto de ley. Entonces, yo creo que eso es algo que también deberíamos entrar. Entonces, primera pregunta respecto del derecho. ¿Existen sanciones para quienes filtran y cómo se ejercen esas sanciones? Porque al menos, a menos de que no sea de interés público, en las noticias nosotros no vemos los procesos de sanción o de persecución respecto de quienes filtran. Entonces, parecería que ahí existe un vacío que a lo mejor no es tal. Hay varias cosas. Yo creo, a ver, primero sí existen. Existen, de hecho existe algún tipo específico incorporado hace relativamente poco, fines del año 2023. Hay investigaciones sumarias en el Ministerio Público y hay, no sabemos cuántas, porque se supone que hay también algunas investigaciones penales a partir de esas filtraciones. Es decir, sí hay herramientas para sancionar esto, desde la perspectiva de aquellos que infringen los deberes. Y no tiene nada que ver con este proyecto de ley que se acaba de presentar, que probablemente puede afectar la labor periodística, y eso pasa a una cuestión radicalmente distinta. Es decir, hoy día las infracciones las cometen los funcionarios que infringen sus deberes de secreto o de reserva, y por lo tanto ellos tienen una posición especial y son responsables por esa infracción. ¿Okay? La propuesta que se acaba de presentar da unos pasos que ya no se restringe a los funcionarios, sino que dice, como parten todos los delitos de este tipo, dice el qué. Revelar. Y el que cabe cualquier ciudadano, dentro de los cuales están los periodistas, y por eso Pero guardemos guardemos esa esa discusión. que es un proyecto distinto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Primero tenemos un problema histórico de trazabilidad. Como dices tú, el Ministerio Público no era capaz ni siquiera de identificar quiénes tenían acceso, teniendo los privilegios distintos fiscales, quiénes tenían acceso a las carpetas. ¿Okay? Eso ha ido cambiando hace relativamente poco. Hay que reconocerle a este fiscal nacional que ese es un esfuerzo que sí ha hecho. Implementar sistemas de trazabilidad. Y ahora tiene algo así como entre 40 y 60 sumarios respecto de sujetos que ingresaron a carpetas no estando justificados para ello, aprovechando los privilegios que tienen, y por lo tanto ese es un primer paso. Ojo, que alguien fisgonee una carpeta no significa que la haya filtrado. También hay un non sequitur ahí, de tener cuidado que no todo sujeto que haya entrado a una carpeta quiere decir que filtró la información. Pero por lo menos ya tenemos un número de sujetos que sabemos que no debieron tener acceso a esa carpeta. Pero tenemos un problema súper estructural que es el que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con intervinientes que no tienen nada que ver con el asunto. Esto es algo en lo que uno se pone colorado afuera de Chile. Es decir, cuando uno le cuenta a alguien, para que te digo si es anglosajón,
Que nosotros en los procesos penales tenemos al Ministerio Público investigando. A veces tenemos más episodios estatales que intervienen en los procesos. Tenemos cosas como el Estado, aduana, el Servicio de Impuestos Internos. A veces el Estado está como con 8 cabezas adentro de una sala de audiencia. Y tenemos también, cosa que es relativamente excepcional, ya les empieza a hacer ruido, tenemos a los querellantes particulares. Cosa que es una cuestión ya media anómala en nuestros sistemas acusatorios, pero los tenemos ahí porque responden a una cuestión histórica, siempre las víctimas habían podido querellarse en el sistema antiguo, no había gran problema para eso. ¿Okay? Pero hasta ahí los tipos entienden. Pero cuando uno le dice, fíjate, cuando se trata de algunos delitos, especialmente los delitos funcionarios, se puede querellar cualquier persona. ¿Cómo cualquier persona? Sí, cualquier hijo de vecino. Puede querellarse, se le reconoce la capacidad interviniente y por lo tanto tener acceso a toda la carpeta de investigación. ¿Cualquier ciudadano? Sí. Espérate, porque después uno se pone más colorado. Me dice, y a veces son diputados de la República. ¿Pero cómo son diputados? Claro, porque no solamente son ciudadanos comunes y corrientes, ONGs con sus propias agendas, sino que a veces son diputados de la República. ¿Y qué interés tiene un diputado en la persecución penal? Ninguno, por supuesto. Tiene un interés político. ¿Okay? Tiene un interés de conseguir cámaras, tiene un interés de conseguir información y poder filtrar. ¿Okay? Entonces, nosotros también tenemos este pequeño problema estructural. Hay una propuesta de modificación del fiscal nacional que se la mandó hace poco al ministro de Justicia, pidiendo que por favor modifiquemos esta cuestión. Yo creo que se quedó corto. Un poco de filtro. Un poco de filtro. Yo creo que se quedó corto. En la solicitud que hace le pide que se puedan querellar terceros, pero que manifiesten que puedan demostrar un interés legítimo en la causa. Es que tampoco. Es que ni un tercero con un interés legítimo en la causa. Es decir, aquí tenemos al Ministerio Público, eventualmente tenemos a querellantes particulares cuando son víctimas o representantes de las víctimas, y ya está. Aquí no tenemos que tener terceros que tengan acceso a la información, que puedan filtrarla y que por lo tanto nos abran los episodios de descontrol. Ese problema estructural, yo te diría respecto a las sanciones, ha sido probablemente uno de los grandes escollos para evitarlo. Es decir, no podíamos llegar a los filtradores, tenemos, como dices tú, una cantidad de hoyos en la represa que hace que el agua se filtre por todos lados sin ninguna capacidad de control. Y todas las medidas que ahí se habían impuesto han fracasado. Vamos a ver qué es lo que sigue ahora con los resultados de estos sumarios y especialmente con las acciones penales. Pero aquí tenemos un problema ético detrás, y es lo que suele pasar en esta cuestión. Nosotros siempre tenemos esta como formación borbónica, así que nos gustan normas y prohibiciones y sanciones. Si aquí tenemos problemas éticos funcionarios, tenemos problemas éticos en los abogados y tenemos problemas éticos en los periodistas. En lo que toca, no se me ofendan, hagamos el ejercicio de... A ver, pero vamos a preguntarle, ¿cuál sería el problema ético respecto de una filtración? Porque si estamos diciendo que hay criterios periodísticos, ¿no es cierto? Que está el interés público, que me encanta esa definición, que no es el interés del público, sino que es interés público. Pero hay una frontera necesariamente en que esto también implica al periodismo un desafío ético. ¿Cómo definirías tú ese desafío? ¿No? Y uno dice, hay criterios periodísticos, pero claramente... Me imagino que yo habrán defiendo rating. harto el trabajo de los medios, me parece que es un trabajo en general, pucha, gracias a los medios nos hemos enterado de montones de cosas, digamos. O sea, como que, bueno, ahí podemos entrar en más detalle de las cosas que nos hemos enterado y que si no fuera gracias a los medios, probablemente eso se habría mantenido en la oscuridad para siempre. Pero no, los criterios no son tan uniformes y no son iguales en todo, y claramente, así como en todas las profesiones, hay periodistas que actúan con más ética y otros con ninguna ética. Entonces, ahí es donde, por supuesto, ¿cuáles son los desafíos? Es, por supuesto, lo que yo mencionaba antes. Para mí me parece que el primer desafío es entender a quién estáis sirviendo. O sea, si tú en el fondo te debes más a tu fuente, que es el abogado que te filtró, o te debes más que te filtró con un interés, o te debes más a el público al cual le estás informando y que te interesa que sepa ciertas cosas y ciertas cosas no. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ese es el primer desafío, saber Oye, a quién ¿y te pesa? debes. Porque esa relación periodista-fuente, que es donde se dan todos los problemas éticos prácticamente del periodismo, es lo más delicado que tiene el ejercicio de esta profesión, porque pucha, por un lado, la persona que te entrega información es muy valiosa, o sea, es lo más valioso que tú tienes, y a veces tú dices, bueno, ¿cómo lo voy a dejar mal? Me está pidiendo esto, me ha hecho tantos favores, me pasa tanta información, ¿cómo por esta vez no le voy a hacer ese favor? Voy a publicar estas cositas que salen de tal persona, ¿te fijas? Entonces, eso es un tema ético y es súper personal. Si bien es cierto que esto se discute y todo, es súper personal y ahí no son criterios uniformes, para Oye, nada. ¿y cuánto influye? Yo me acuerdo en el caso justamente de Carol Cariola con Iracy Hasler, haber discutido con varios periodistas. Yo consideraba que no había interés público, ¿ya? Ellos consideraban que sí lo había.
Entonces, una de las razones que me daban para el criterio de publicar o no publicar era también que si tú dejas de publicar, si no publicas, también estás dando una señal. Entonces, no es solamente la decisión de hacerlo, sino que Sí, la po. decisión de no hacerlo. Y que entonces después puede en el fondo hacia ti correr el sesgo de que tú no publicaste por una opinión política o por alguna consideración particular. ¿Cómo resuelven eso también? Porque al final no solamente si publicas, sino que lo va a publicar otro. Sí. Entonces, ¿cómo juega también Otros o las los redes. otros o las redes? Exactamente, que tú no tienes control. Hoy día la presión de publicar es feroz, porque en el fondo si te llega algo y tú no lo publicas, tú sabes que la persona que te lo filtró se lo va a filtrar a otra persona o lo va a filtrar a través de un tercero por redes. Eso, la presión, yo creo que hoy día la presión es tan fuerte que al final se termina publicando prácticamente todo. O sea, hay cosas que las cámaras exclusivas, las cámaras que muestran la trayectoria del ministro Monsalve, y salía una cosa toda borrosa que podría haber sido cualquier persona que no tiene ningún valor, yo creo que ni para la investigación penal, ni para la investigación periodística, y salió publicado así como la gran revelación, y la verdad no era ninguna revelación, pero en el fondo le llegan al canal esa imagen y dicen, bueno, si no las publicamos nosotros, las van a tirar por... Y ese es no un sé. gran problema ético, entonces también. Sí, pues por supuesto que sí. Pero el caso de Carlos Cariola, pero y hay veces que incluso también el periodismo se equivoca, o sea, hay temas que sí han salido filtrados que no tenían ningún valor periodístico, no sé, cuando estaba ¿cómo se llama la diputada desaforada? Catalina Catalina Pérez. Pérez. Se filtró en una de sus conversaciones que ella, no sé si había hecho un aborto, lo había pensado, algo así. Ningún interés público. No tengo idea si hay interés para la investigación penal, pero interés periodístico, cero. Pero eso sí, es clic. ¿Te fijas? Entonces también está la presión de que te gana la competencia y está la presión de que lo que tú te vas a publicar te va a levantar el rating, la audiencia, los clics al infinito. Y eso también es una presión. Entonces la ética tiene que ver, o sea, cómo navego entre estas infinitas presiones que tiene para no ser juzgado por una opinión pública que ya es bastante crítica con los medios, que cree que los medios se levantan en la mañana pensando en qué van a inventar, porque esa es la verdad, una presión de que te puede ganar la competencia, y si te gana la competencia es más publicidad para la competencia, que en el fondo que además en tus clics de todas tus plataformas te pueden en el fondo castigar o premiar. Entonces yo creo que ahí está ese gran desafío. Súper. Yo creo que esto es precisamente lo que pone al dedo en la llaga ética. Y yo no quiero aparecer aquí como un obsesionado con las reglas, pero yo creo que el gran problema es que estamos al debe con las reglas para determinar qué es lo que es un interés público en un caso concreto. Porque el interés público es dinámico. ¿Sí? El gran problema es pensar el interés público como una cuestión pétrea, fija, y hay cosas que son de interés público y cosas que no son de interés público. Por supuesto que no. Como todo interés es instrumental a la búsqueda de un bien. Y ese instrumento en búsqueda de un bien es dinámico, porque a veces cambian los bienes y porque a veces cambian las circunstancias en las que están. Y eso es lo que a veces se pierde de vista. Lo que es interés público en un minuto no necesariamente lo va a hacer. ¿Cuáles son las reglas fundamentales que faltan? Muchas veces lo que se debería llamar la dogmática del contexto, es decir, cómo vamos a ponderar el contexto determinado en que esa determinada información va a fluir. Porque evidentemente hay un contexto previo a decisiones públicas que tiene que estar mucho más permeable. Es decir, previo a una elección, por supuesto que una discusión, como la que tenía la Iracy Hasler con la Carol Cariola, tiene un contenido radicalmente distinto. Si alguna de las dos aparece como jefa de campaña, por ejemplo, naturalmente el contexto hace que esa conversación sea absolutamente pertinente de la perspectiva del interés público. En otros contextos es la conversación entre dos amigas que están diciendo que el jefe es un pelmazo. ¿Okay? Y que por lo tanto no debería salir de ahí. O sea, esa yo creo que es la primera parte. Y por eso es tan importante lo que planteas tú, porque cuando alguien dice, mire, si yo después no lo publico, me van a decir que estoy tomando esa decisión para beneficiar a alguien. Es decir, que es una decisión arbitraria de beneficio. Perdona, esa es la demostración de que no hay reglas. Porque cuando uno tiene reglas, las muestra y dice, no señor, yo tomé la decisión de no publicar esta cuestión porque conforme a mi sistema de reglas, por así decirlo, mi algoritmo de interés público, llegué a la conclusión de que en este contexto no lo era. Y por lo tanto, no me juzgue por no haber publicado porque tengo muy buenas razones profesionales y éticas para no haberlo hecho. Te van a juzgar igual. No importa, estamos fritos. Sí. Pero, a ver. Pero solo para terminar. Porque esas reglas son las que son difusas, Sí, justamente. está bien. Y que la gracia sería que hubiera más transparencia en cómo Se toma esa cuentas decisión. que se tomaron Claro. las decisiones. Porque para lo que para un medio puede ser de interés público, para otro no. Y te pueden decir que no. Pero por eso
lo que tiene que pasar es que tienen que distinguirse medios y medios, como se distinguen abogados y abogados, como se distinguen Tal cual. personas éticas de personas no éticas, y por lo tanto, cuando el argumento es que si no lo publico yo, lo va a publicar el del frente, es como que yo dijera, si no lo coimeo yo, lo va a coimear el del frente. Y ese es un paso que no estamos disponibles a dar. Entonces, mientras no marquemos la distancia de estos señores están disponibles para cruzar estas barreras en pos del rating, en pos del click, ya vemos otros señores que con un montón de costos, comiéndonos sapos, renunciando a rating, con menos ingresos, estamos disponibles para hacer la pega como tiene que hacerla, vamos a estar todos mezclados. Ya, pero como los seres humanos somos seres humanos y nos movemos por interés, ¿no es cierto? Parecería que el tema de las reglas es un tema muy relevante. Tanto así que a partir de las filtraciones hubo un grupo de senadores, ¿verdad?, que presentó un proyecto de ley justamente para sancionar las filtraciones, entendiendo que, y esa podría ser después una pregunta más jurídica, ¿cómo puede interferir esto en el derecho a inocencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las personas o en otras garantías que tenemos, ¿no es cierto?, los ciudadanos en un Estado de Derecho. Vamos a ese proyecto. Entonces, ese proyecto tiene, como delineaba Juan Ignacio, ¿no es cierto?, un área como bastante difusa de a quién se sanciona. Dice el que filtrare, ¿verdad? Y ese el que puede incluir a fiscales, a partes, abogados, pero también periodistas o ciudadanos, ¿verdad? Y entonces el debate que se da debajo tiene que ver con la tensión evidente del resguardo de los derechos y la libertad de prensa. Y la libertad de prensa, ¿no es cierto?, como decía la Bárbara, Parte del es interés público. fundamental, no solamente eso, sino que es fundamental en una democracia. O sea, una democracia sin libertad de prensa se viene abajo, ¿verdad? De hecho, todos los autoritarismos controlan o limitan la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, partamos por el lado, digamos, de los periodistas. ¿Cuál podría ser la afectación que se produce a la libertad de prensa, entendiendo lo central que es la libertad de prensa en una democracia, con un proyecto como el que se presenta? Tú escribiste una carta en el Mercurio, Bárbara, justamente sobre eso. El proyecto que además busca sancionar a quienes filtran, o sea, no es solamente Exacto. como de llamar la atención. No, a mí, francamente, ese proyecto me parece una tremenda estupidez, digamos, porque no considera, o sea, de verdad no, es un proyecto que no comprende la labor del periodismo de frentón. O sea, yo entiendo que los abogados tengan sanciones para filtran, pero ya hemos dicho largamente aquí que en el fondo que son criterios totalmente distintos. Y no es un error del periodista filtrar algo, es un error del periodismo filtrar algo que nunca debiste haber filtrado. O sea, publicar algo que nunca debiste haber publicado, como cuando se pasan, no sé, hay límites, la libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión no implica puedes publicar cualquier cosa. Hay límites y eso sí está bien escrito. Hay una regla que es temas de vida privada, entendiendo que las personas públicas tienen un ámbito de una esfera de vida privada menor que las personas comunes y corrientes. Y otras materias también, como temas de seguridad nacional, etcétera. Por ahí estaría la frontera, digamos. Entonces, la verdad es que ese proyecto no está entendiendo que cuando el periodismo publica es porque considera que es importante que la gente tenga esa información a la mano para evaluar, para fiscalizar al poder, para evaluar cómo lo están haciendo las autoridades. Aparte que sancionar, ¿por qué te limita? Porque en el fondo te vas a ver es una mordaza, realmente es una mordaza que le estás poniendo al periodismo, decirle que te voy a sancionar si tú acompañas a este abogado que te filtró algo en ese interés que tenía por filtrar. ¿Ya? Yo creo que, bueno, ese proyecto me imagino todo el mundo dice que no sirve para nada, digamos, es como un saludo a la bandera que se hace regularmente cuando pasa algo y dicen, vamos a hacer un proyecto para esto. O sea, la misma Cámara lo miraron y dijeron, esto no flota. Pero independientemente de eso, se hace ruido con esto y yo sé que hay mucha gente que dice, hay que sancionar a los periodistas también. ¿Ya? Y ahí cuando uno dice, bueno, ¿por qué filtran en el fondo? ¿Cuál es el origen de las filtraciones? Que eso ya es otra conversación y materia de casi que es parte de otra discusión. ¿Qué te parece a ti el proyecto? Espérate, ¿Qué y un proyecto deficiencias? transversal, esto no tiene que Sí. ver con cosas políticas, o sea, acá hay desde Evópoli incluso, que es como, y bueno, y todo No, si en el fondo es una manera reactiva de ampararse en un Sí, problema, digamos. sí. ¿Qué dificultades le ves tú a ese No, proyecto? a mí el ¿O proyecto, ninguna? no. A mí el proyecto me parece nefasto en esa dimensión. Creo que las otras dimensiones que tienen que ver con el resguardo, la posibilidad de que haya unas determinadas piezas con, por así decirlo, un secreto adicional, en fin, tiene algunos pequeños episodios que uno podría rescatar. Todo lo que tiene que ver con esto es absolutamente nefasto. Como dices tú, es reactivo ante un problema gigante, porque tampoco lo trivialicemos. O sea, el problema que tenemos hoy día con las filtraciones es gigante.
desde la perspectiva de la eficacia de las investigaciones penales, desde la perspectiva de las garantías de los sujetos afectados, es un problema ¿En qué inmenso. sentido? A ver, Pero entremos un espérate, poquito hay en eso. fiscales que filtran, y esto es súper conocido, filtran, oh, casualidad, filtran justo antes de la audiencia. Y antes de la audiencia está la filtración, en el fondo, o filtran incluso la misma, nuestra nueva Contralora, Dorothy Pérez, dice, no lo dijo con esas palabras, pero en el fondo dicen, hay sumarios que llevan no sé cuántos meses y las recomendaciones que hace la Contraloría no se están cumpliendo, las autoridades, los jefes de servicio no lo están haciendo. Sin embargo, el caso que acaba de salir, que era el amigo del presidente que se había ido, que era jefe de dónde, se volvió al servicio. Ya. Y se había ido a vacaciones, cuando en fondo a este tipo lo empezaron a sumariar en el 2023. O sea, ¿de verdad te necesitas 18 meses para decir que no cumplió con su deber de no haberse ido a vacaciones cuando estaba con licencia? Sin embargo, sale en la prensa y inmediatamente queda despedido. ¿Te fijas? Entonces, dice, oh, o sea, por algo también, ahí hay una como Colisión. colisión, pero también como contribución. O sea, Pero por salir en supuesto, la es que prensa lo doy por acelera los descontado, ¿no? Espérate, procesos. para que no tengamos discrepancias que no tenemos, creo que, Sí, no, no. creo que Está bien. he sido súper claro. Sí, créeme que el problema no está ahí, pero este proyecto es reactivo a un problema de verdad que tenemos para la eficacia de las investigaciones. O sea, es súper simple. Se está filtrando que están pinchados los teléfonos de las personas que están pinchadas. Corta. O sea, así de absurdo es esto. Entonces, mucho interés público, pero lo que es claro es que la eficacia de esa medida acaba de desaparecer en ese mismo momento. Entonces, tenemos un problema y esta es una manera de reaccionar a ese problema. Que se pasa a dos pueblos, específicamente en esto, también yo no tengo ninguna duda. El gran problema es que tampoco presumiría, y yo dejé de presumírselo hace mucho tiempo, racionalidad mínima en la Cámara. Porque es cierto que en algún minuto del proyecto dicen esto no va a volar y después pasan cuatro cosas y en este país se terminan aprobando unas leyes hoy día en que yo no descarto, no, o sea, créeme, esto es desesperanza aprendida a esta altura. ¿Ah? No es justificación, pero yo no daría nada por descontado. ¿Ah? En el marco de una discusión de este tema en un año electoral, créeme que los adefesios más brutales legislativos salen precisamente en este periodo. Entonces yo creo que aquí sí hay que hacer un trabajo para bajarle un par de cambios a esta discusión. ¿Ah? No, no presumir que se va a caer sola por su irracionalidad. Yo creo que esto es súper preocupante. ¿Okay? Pero estoy contigo, tengo la sensación de que el carácter reactivo es el que está explicando, primero que estamos llegando tarde y que estamos dando manotazos de ahogado. ¿Ah? Como dices tú, poniendo en riesgo una cuestión que es fundamental y que es la posibilidad de controlar el poder o a veces de mover al poder. ¿Ah? Porque como dices tú, los sumarios también se empiezan a mover cuando esto pasa. Es otra discusión, tenemos un problema estructural con los sumarios en este país. Nadie nunca le ha puesto el cascabel al gato, son Por un eso vamos a desastre, hacer en pero 15 días más eso sí, licencias sí, médicas. nos vamos Dejémoslo a ahí suspendido, suspendido. Pero a ver, lo que es evidente, yo estoy aquí como ciudadano, ¿no es cierto?, es que hay un problema. O sea, es evidente que hay un problema, ¿verdad? Que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con los criterios. Y entonces quisiera ahora abrir las preguntas, porque me parece que aquí tenemos gente bien especializada en los dos mundos. Entonces, abramos las preguntas respecto del tema y vamos viendo algunos aspectos que nos pueden quedar en estos últimos momentos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Súper bueno, súper bueno. A mí lo que me pasa es que siempre ha habido este choque desangrado más o menos entre los abogados penalistas y los periodistas. Y esto ya llegó a esta situación en que estamos preguntándonos por el tema de las filtraciones. Pero no han mencionado que en el tema de la Cariola y de la Irací se filtró porque Cariola le estaba pidiendo a Irací un favor para darle algo a unos inversionistas chinos. Claro, y de ahí se pasaron de rosca y hablaron sobre el presidente porque era obviamente súper jugoso. Pero también hay un tema de acceso a la información. O sea, y siempre va a haber un tema de acceso a la información y el periodista siempre necesita tener ese acceso a la información de una manera u otra. Y antes, ahora hablamos de filtración, antes se hablaba de los récord. Y cuando tú hablabas con la tercera, te dicen, ya, pero estamos en off, 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 tres veces. Eso significa, entonces, porque ya no existía off, era off, off, off. Y si hablabas con, no sé, el Mercurio, te decía off, ok. Y era distinto si hablabas con periodistas económicos o periodistas de política. Tienen completamente diferentes. Son pensamientos distintos. Entonces, a lo que voy es que esto siempre va a existir. Y
Y yo creo que tiene que ir mucho más anterior. Primero, el secreto es secreto. O sea, si los penalistas no son capaces, a lo mejor, o la investigación de mantener un secreto como hace el Papa, el Vaticano, que no se le filtran las cosas por alguna razón. O, y lo que dice, ¿a quién está escribiendo? ¿Quién gana? Y ahí está la ética del periodista y el criterio editorial, que es clave. O sea, ¿publico o no publico? ¿Y quién? Lo que decías tú. O sea, ¿esto viene de Mercurio o viene de interferencia? O sea, convengamos que no son medios iguales. Y lo del proyecto no tiene ninguna, no se sustenta. Pero la información siempre va a encontrar una manera de ir a alguna parte. Y también las personas públicas son públicas. O sea, tiene que tener mucho más cuidado. Cuando uno está en el gobierno, te dan y te ofrecen dos teléfonos. Entonces te dicen, ¿quieres tener su teléfono personal o quieres tener el número y un número adicional del Estado? Porque este es sujeto de investigación. O sea, ahí entregas tú y este es el que tienes que usar para todo. Entonces también hay que tener cuidado. O sea, no puedes ser tan... Tú eres una autoridad pública. Tú puedes estar sujeto. Y esto es anterior. O sea, la vía privada en Chile nunca ha salido en los medios. Esto es muy raro, muy poco frecuente. La cantidad de cosas que se hacen. En eso somos muy respetuosos. ¿Y Por por qué ha ahora. salido tanto ahora? Por ahora. ¿Por qué ahora? Porque efectivamente es verdad. O sea, uno de las filtraciones hemos tenido como un río No, el Festival de de las filtraciones, el Filtraciones. Festival de las Filtraciones. Entonces, ¿qué está pasando? Voy a cuestionar dos afirmaciones. Los penalistas, siempre. La primera creo que Siempre. no, pero la primera creo que este choque ha sido súper smooth, ha sido súper suave, no diría aquí hemos No, encontrado no nada. para nada, hemos encontrado Estamos de acuerdo en una todo. cantidad de puntos de encuentro brutal, así que eso es lo primero. Vamos a desencontrarnos, entonces ahora. Sí, pero ojo, yo creo que hoy día está siendo más visible en casos de alta connotación, pero esto sí viene pasando mucho y lo que pasa es que no siempre se tiene conciencia porque tiene lugar en otros niveles. Perdona que vuelva sobre Matías, pero Matías, abogado de Televisión Nacional. Y yo no sé cuántos recursos de protección tiene que alegar este buen hombre, porque esta es una cuestión que pasa todos los días, que viene pasando todos los días y que viene pasando desde hace muchísimos años. Entonces, hoy día está en el tapete público porque empezó a llegar a unos ciertos lugares donde no estábamos acostumbrados. Y nos molesta menos, perdón, que es un ejemplo que comenzábamos antes, nos molesta menos, pero en algunos matinales hace unos días atrás aparecieron los problemas de unas señoras que no habían pagado el arriendo, aparecieron en matinales de distintos canales. Hasta el punto que a mí me llegó una que era alumna de un programa donde yo soy el director, y me dijeron, esta niña está atrasada con las cuotas y además está atrasada en el pago del arriendo. Porque salió en el matinal. ¿Qué hacemos porque salió en el matinal? Esto es absolutamente cierto. Por eso te digo. Entonces, lo que te quiero decir es, yo tengo la sensación de que esto pasa y pasa muchísimo. Lo que pasa es que pasa en unos niveles, es terrible esto, porque pasa en los niveles de los ciudadanos donde no nos despierta preocupación ninguna. Que se supone que son los más protegidos, porque además cuando hacemos el ejercicio de las personas públicas son las más expuestas y los ciudadanos de a pie son los menos expuestos, fíjate que lo que pasa es, nos empezamos a preocupar cuando el problema afecta a los sujetos expuestos política o públicamente, y a estos ciudadanos de a pie que los hacen arar en los matinales, que les muestran las cuestiones, la verdad que no nos interesa mucho. Entonces, yo tengo la sensación de que este es un problema súper, o sea, mucho más estructural de lo que somos capaces de apreciar, a pesar de que estos casos nos dan la sensación como más episódica. Me estaba acordando la carpeta de investigación que se filtró de esta mujer, era Portarena, de la que el marido la pareja la había pegado y la dejó ciega. Sí, sacó el poco. Sí, y en la carpeta, ¿cómo se llama? Ella, Navila Rifo. Eso salió en un matinal completo. Todo el expediente de salud de ella, lo que había hecho, lo que no había hecho. Pero claro, como decís tú, como ahora está afectando a personas del gobierno específicamente o del aparato público, estamos más preocupados, pero en realidad es algo que se ha conocido siempre. Pero ahí es la diferencia, no en todos los medios. No todos los medios publicaron la carpeta de Navila Rifo, sino simplemente te fijas y las intimidades de la vida de Navila Rifo. Gracias. Yo tengo la sensación de que de momento el problema que estamos viviendo hoy día parte, como también partió tu intervención,
porque el Estado se está metiendo mucho más en la intimidad de nosotros de lo que se metía antes. Hoy día yo tengo la sensación también de que es mucho más fácil para un fiscal tener mi teléfono, mi computador, que tener mi cuenta corriente. Y yo no sé si eso es tan razonable, ¿ya? Por lo pronto, para que tenga acceso a mi cuenta corriente, yo puedo apelar, y no así para que tenga mi teléfono. Y en ese concepto, en ese contexto es que se empiezan a producir estas filtraciones constantes, en el fondo, en la prensa sobre aspectos de la vida privada que antes el Estado no tenía sobre nosotros. Y ahí entonces entramos en la discusión sobre el interés público, pero también creo que reglar cuál es el interés público es como reglar qué es lo que es el arte. Es bien imposible, porque además una de las cosas lindas del periodismo es que hay libertad para ejercerlo, y como decían aquí, el medio A no es igual al medio Z. Por lo tanto, probablemente cada medio lo que hace es poner en una balanza cuál es el valor de lo que estoy publicando versus cuál es el daño que le voy a provocar a la persona de la cual estoy filtrando su información. Y eso nunca nos vamos a poner todos los medios de acuerdo. No sé si es efectivamente así. Hoy día el Estado tiene mucho más acceso a nuestra intimidad que antes, o no, si de ahí deriva en el fondo el problema. Lo bueno que tienen estas discusiones es que de verdad te llevan al fondo de los asuntos. Porque la respuesta, de nuevo, es por supuesto que sí. Es decir, hoy día, a efectos de intromisión, estamos en unos niveles en los que no habíamos estado nunca. Creímos que los estábamos haciendo bien porque estábamos poniendo unas ciertas reglas, y porque de alguna manera, para que no parezca que yo soy el adalid de las reglas para estos efectos, las habíamos puesto y habíamos dicho, mire, sabe que va a tener que ir un funcionario, va a tener que ir un juez de garantía, dar razones, en fin, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hoy día es muy discutible que esos estándares mínimos se estén cumpliendo y que los jueces de garantía efectivamente estén haciendo el filtro que tienen que hacer. Y termina pasando lo que termina pasando, que autorizan el uso de un llamado, del pinchazo telefónico de una persona, se dan cuenta un rato después que en realidad no es, pero la escuchan un mes y medio. Y después piden la ampliación, que no se la dan, en fin, empiezan a pasar todas estas cuestiones. Y aquí es donde quiero bajar un cambio, porque la respuesta es sí, efectivamente estamos en unos niveles en los que no habíamos estado antes. Y el problema es que no sé si vamos a ser capaces de contenerlo. Porque el fenómeno que estamos viviendo es de un clamor por seguridad, por la no comisión de delitos, hasta el punto que estamos disponibles a sacrificar garantías ciudadanas. Entra en la discusión la tesis de, bueno, el que no tiene nada que ocultar no tiene problema en que le revisen las cuentas corrientes. Y cuando uno dice es que no se trata de que no tengas nada que ocultar, se trata de que te garantizaron que había una esfera de intimidad y que te la iban a respetar. Y el clamor que estamos viviendo tiene que ver más bien, no solamente, tiene muchos episodios, tiene episodios de más delitos, mayores penas, menores garantías, mayores capacidades de intrusión, porque precisamente se supone que con estos mecanismos, que además es mentira porque no se produce, se supone que con estos mecanismos se aumentan los niveles de seguridad, se persigue mejor la delincuencia y vivimos en un mundo mejor. Perdona, las infracciones de los derechos de las personas siempre se hacen en pos de buenas razones. Hay unos tiranos que, no se, es decir, que ni siquiera se preocupan de dar buenas razones, por supuesto que lo hay. Pero en general, siempre hay una narrativa justificatoria. Y en este minuto, las aguas en las que estamos inmersos les conceden esa narrativa justificatoria porque el discurso pro seguridad a toda costa es el que está permeando todas las instituciones. De hecho, por eso las filtraciones no molestan tanto como deberían molestar, porque de alguna manera están en el marco de investigaciones penales, cuando se están persiguiendo delitos, y todos los señores de ahí son unos siniestros. Entonces sí, pero el problema, como te digo, tenemos un problema de base, que es el que probablemente impida que demos vuelta al timón, seamos capaces de dar vuelta al timón y esto empieza a navegar por un lado distinto. Yo soy súper escéptico en ese sentido. Bárbara, ¿también? No, yo también. No, yo creo que esto no se acaba para nada. No se acaba, y sobre todo si, porque hoy día, si en el fondo, si los que están siendo intervenidos son personas del ámbito público. O sea, mientras eso siga, esto va a seguir de todas maneras. No hay cómo pararlo tampoco. Porque incluso cuando en el sistema procesal penal antiguo, también claro, era más difícil acceder a las carpetas, pero al final igual uno se hacía la vuelta.
Ahí tenemos otra, Matías. Hola, buen día. Muchas. Me perdona por todo. No, no, pero está estaba perfecto, está diciendo- perfecto. No, está perfecto. Oye, desde ya muchas gracias por estos espacios que en la semana tan entretenido, tan balsámico poder venir a pensar un rato, así que muchas gracias. La pregunta que tengo es la siguiente. Yo parto de dos supuestos la pregunta. ¿Ah? Yo coincido con Juan Ignacio completamente que el concepto de interés público finalmente que tanto usamos en el derecho penal, digamos, el derecho en materia de libertad de expresión está completamente vacío, digamos. Ahí hay que tratar de llenarlo, yo coincido en eso. También coincido, digamos, con Bárbara en el sentido de la velocidad que tiene un departamento de prensa, digamos, en la necesidad de comunicar, de publicar. La pregunta es desde la especialidad de uno, ¿no es verdad? El derecho penal, desde la libertad de expresión en la judicatura, ¿no es verdad? La pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Es posible pensar hoy día, es posible plantearse un departamento de prensa, una reunión de pauta, en que se haga verdaderamente un análisis epistémico, serio, a largo plazo, de cuáles son los contenidos de interés público para efectos de publicar algo? O sea, ¿es razonable pensar que un medio, en la actualidad, ¿no es verdad?, con el valor del clic, con una crisis financiera más o menos evidente, ¿no es verdad?, de lo que cuesta tener un medio, ¿es posible pensar seriamente que podemos desarrollar un modelo de medio en que tengamos un proyecto a largo plazo, que tengamos lineamientos súper concretos en torno, más allá de la evolución del concepto, ¿no es verdad? Pero de qué podemos o qué no podemos publicar, es algo que es aterrizable más allá de la buena voluntad. A propósito de lo que preguntan o comentan acá, o sea, yo creo que desde la experiencia de periodista que está en una redacción, sí hay un análisis y sí hay criterios objetivos que son aplicables, no sé si al 100% de los casos, pero sí al 98%, digamos, y en base al caso concreto también se decide. Hay cosas que son de interés público y hay cosas que no. Para mí probablemente puede ser muy interesante y muy entretenido, y me entretuve mucho leyendo las conversaciones de la Carol Cariola con la Iracy Hasler, pero quizás yo, si hubiera dependido de mí, solo de mí, y del criterio así estrictamente periodístico, yo no lo hubiera publicado. Yo no hubiera publicado tampoco, probablemente, algunas cosas que han salido del expediente del caso audio, algunas conversaciones que tuvieron los Sauer con Hermosilla, qué sé yo. Pero hay gente que sí las publicaría, porque ve en alguna cosa una parte del interés público, pero yo creo que existe ese ejercicio, se hace, y cuando un medio llega a una carpeta investigativa, eso por supuesto no pasa por las manos de todo el medio, pero sí, al menos por la del periodista al que le llegó, por las manos de los editores, Sí. y por las manos muchas veces incluso del director del medio, si es una cuestión muy relevante. Y son cosas que se analizan palabra por palabra, lo que se va a publicar, si el medio es serio, digamos. Si el medio no es serio, por supuesto que llega, lo publica, hace un análisis o compra una tesis y llega e instala una idea en torno a lo que puede haber pasado o en torno a lo que no, digamos. Pero sí se hace ese discernimiento un poco más serio, por supuesto que muchas veces el clic llama la atención, y como llama la atención, a veces se terminan subiendo y publicando cosas que no vale la pena publicar. Ay, pero espérame, ordenemos Pero la conversación. Ay, yo creo, Bárbara. yo creo que sería esperable. A mí por eso me gusta y leí la definición de la BBC, que es mucho más de lo que yo leí. Me parece importante que los medios tengan esa definición, que la tengan como medio de comunicación, así como también que tengan declarada públicamente su línea editorial. O sea, su línea editorial tiene que ser conocida. Su línea editorial no es una línea editorial política, bueno, en casos que sí, digamos, pero decir, esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos mueve. Acá en Chile no todos los medios tienen declarada su línea editorial públicamente. Incluso hay canales, pues Canal 13 tiene su línea editorial, pero es la línea del canal, que es distinta a la línea del noticiero. Entonces yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es transparentar una línea editorial que sea coherente, que no está en el comportamiento, no es el comportamiento de su equipo periodístico, definir qué significa para ese medio la línea editorial, y ahí me parecería que es súper
esperable que se haga esa discusión a largo plazo, aun cuando, como dijo el periodista ex ante, cada caso se analiza en particular, porque depende, tú también lo dijiste, Juan, que en el fondo depende del contexto. Pero no es una, dicho eso, no es una definición rígida, porque ya lo hemos dicho que obviamente depende. ¿Ya? Pero depende, pero todo lo que es, todo lo que es fiscalizar el poder, hacer que los poderosos rindan cuenta, destapar la corrupción, todo eso cae en la categoría de interés público. Tenemos espacio para una pregunta más. Buenos días. Aquello que se filtra en el contexto del procedimiento penal pierde eficacia o se afecta la eficacia o el valor probatorio de lo filtrado. No, generalmente la pérdida de eficacia probatoria tiene que ver más bien con el origen y no con lo que pase posteriormente. Es decir, lo que sí puede pasar es que un origen espurio de una determinada pena, por ejemplo, una declaración obtenida con infracción de garantías constitucionales no solamente infecta esa declaración, sino adicionalmente toda la prueba conseguida después a partir de eso. Es decir, tiene que ver más bien con el origen y no con lo que pase después. Lo que sí, efectivamente, determinadas piezas reservadas de la investigación sí pueden producir efectos desfavorables precisamente en la investigación. Es decir, a partir de la filtración, el riesgo de eficacia no es porque se pierdan los medios hacia atrás retrospectivamente, sino por la posibilidad de no obtener prospectivamente otros medios una vez que tú ya filtraste el asunto. Por eso es tan sensible desde la perspectiva de la eficacia. No tanto hacia atrás, sino más bien prospectivo. Y ahí abrís otro tema que es súper interesante, que es cuánto incide cuando un hecho se publica en el resultado final del caso, del juicio. O sea los jueces dicen, quizás me estoy equivocando, nosotros fallamos en derecho, no sé qué, pero a veces la presión de la opinión pública, cuando dice el juicio paralelo en la calle, es brutal y muchas veces incide en el resultado final. Hay casos en los que apareció en la opinión pública y uno dice, esta persona, imposible que salga, imposible primero que no tengan a cautelar brutal o que la persona sea declarada inocente. Es rara vez que cuando hay mucho ruido el caso se resuelva favorable a la persona que está siendo denunciada. Es más, en general hasta se considera como estratégico demorar la prosecución del caso hasta que se aquieten un poco las aguas. Si hay un lugar terrible donde esto pasa, es en la discusión sobre medidas cautelares personales. Es una vergüenza lo que pasa en este país. O sea, si nosotros hacemos un escrutinio más allá del hambre del público por que alguien esté privado de libertad, la incidencia que muchas veces produce esa discusión en la resolución de los jueces es absolutamente inaceptable. Y en la duración también de esa privación, bueno, también, una vez más, el problema es bastante estructural, de mala utilización de la prisión preventiva, hoy día entendida como una especie de castigo anticipado, ya que va a salir absuelto al final, por lo menos que se pida un canazo de 6 o 8 meses, de alguna manera, que es el razonamiento precisamente del que habíamos tratado de salir con la reforma. Pero, por ejemplo, en discusión sobre medidas cautelares, yo quiero decir, en muchos de estos casos, y esto es súper impopular, varios de estas personas que nos parecen particularmente despreciables no cumplen con los estándares necesarios para estar privados de libertad, ni menos por la cantidad de meses que están, por despreciables que nos parezcan. Es decir, si nosotros nos tomáramos en serio las reglas en virtud de las cuales privamos de libertad a los sujetos que no están condenados, esos señores no deberían estar ahí. Y terminan estando ahí, ¿por qué? Efectivamente por esta presión. Fíjate que es tan importante, no sé si se acuerdan hace un tiempo atrás, quedó la escoba, la discusión de una prisión preventiva, creo que fue hasta Daniel Urrutia, que no vamos a decir que tiene muy buena prensa, pero la discusión de una prisión preventiva respecto a un sujeto que había cometido algún delito y que en el razonamiento el juez había dicho, mire, en atención a las circunstancias en las que estamos, medias pandémicas y además mucho frío en invierno, lo dejo con arresto domiciliario total. Ese fue el argumento que salió en la prensa. O sea, si tú ves el resto del argumento, tenía bastantes consideraciones de acuerdo a la ley, es decir, por el delito de que se trata, en atención a la pena posible, todo lo demás. Eso no salió. Lo único que salió fue, lo dejaron afuera porque hace frío. ¿Okay? La Corte revocó al día siguiente. Pero por supuesto, con absoluta independencia del razonamiento que tenía esa... Entonces, efectivamente ahí sí tenemos un problema y yo creo que el Poder Judicial es más, incrementando sus problemas, porque el desprestigio que tiene hoy día, que es para otro de estos, y del que no va a poder salir solo si no hay una reforma absolutamente brutal, en gran parte está alimentada
por esta susceptibilidad en la toma de decisiones y no en su corrección, que es lo que debería ser. Se supone que para eso estaba. Bueno, está claro que el tema tenía interés público, digamos la verdad. Entonces, creo que aquí hay que agregar algo y con esto yo voy a cerrar, pero que es muy interesante poner justamente en el contexto las perspectivas que tienen los temas, porque aquí habría que agregar, como decía Juan Ignacio para cerrar, el problema de la apreciación ciudadana. Hoy día los medios tienen una mejor que el Poder Judicial, pero tampoco demasiado alta. Y el Poder Judicial y digamos, el Poder Legislativo creo que tiene un 3% en lo último. Entonces, el problema de todas estas discusiones, que son muy interesantes desde el punto de vista teórico, es que van mellando la confianza ciudadana en las instituciones. Y cuando se va deconstruyendo esa confianza ciudadana, lo que ocurre justamente es que todo el sistema, el entramado del Estado de Derecho que nos protege a nosotros y a nuestras libertades, cae y entonces somos muy capaces de renunciar a esas libertades, de renunciar a esas estructuras en pos de obtener algo de certeza o de seguridad. Y yo creo que ese desafío no es solo un desafío para abogados, penalistas o para periodistas, sino que es un desafío ciudadano. Todos también somos parte, digamos, de ese clamor a veces absurdo, de ese circo romano, digamos, donde nosotros, a partir del Estado de Derecho, decidimos que no queríamos vivir. Y por lo tanto, creo que estas conversaciones alimentan no solamente la comprensión más profunda de los asuntos, sino que también el rol o la postura que todos tenemos que tener como ciudadanos frente a estos asuntos. Así que muchas gracias por estar aquí y los esperamos en 15 días más con otro tema de actualidad en contexto. Tenía-